Shalom Javerim, Sala Rab Joseph. Damos gracias al Eterno porque iniciamos una semana más con la Parashá. Esta semana del 10 de Elul, y que va a concluir el próximo sábado cuando estudiemos precisamente la Parashá que corresponde a esta semana. La Parashá de esta semana es la Parashá Kitabó. Cuando entres o cuando vengas, la Parashá es la Parashá número 50 y se encuentra en el Sefer de Barín, capítulo 26.1 al 29.8. Es una Parashá breve, la verdad, pero súper contundente en realidad. Y la Haftará se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, verso 1 al verso 22, y el Maftir, capítulo 29, del verso 6 al 9. Y estamos ya muy próximos a concluir el Sefer de Barim, y cuando estamos, ¿cierto?, en este punto, ya estamos casi alcanzando fin de año. Así es que todas estas parachot, las que se encuentran en el Sefer de Barim, apuntan precisamente a las fiestas, en realidad. Vamos a entrar a Rosh Hashanah, que cierto es un juicio, es un año nuevo, pero también es un juicio, y días después enfrentamos Yom Kippurim, el día del perdón, para concluir después con nuestra fiesta de tabernáculos. Entonces todas estas parashot están orientadas, perdón, están orientadas ¿cierto?, a cómo nos vamos a presentar para Rosh Hashanah, para el día del Yom Hadin, el día del juicio. Así es que todas estas no son otra cosa sino un llamado a la conciencia, un llamado a despertar, ¿cierto? Estamos, como ya dije, en el día 10 del mes de Elul, que es el mes que antecede, ¿cierto?, a Tishri, y que da inicio a nuestras festividades. Y dice la parashá: V'chaya ki tavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha nachala ve'rishta ve'yashavta ba ve'lakachta מראשית כל פרי האדמה אשר תבוא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יחבר השם אלוהיך לשכן שמו שם. Y sucederá que cuando entres en la tierra que Hashem tu Dios te concede como heredad, tomes posesión de ella y mores en ella, que tomarás de las primicias de todo fruto del suelo. Habrás de tomarlos de tu tierra que Hashem tu Dios te da, y los colocarás en un cesto, y te dirigirás al lugar que elegirá Hashem tu Dios para hacer reposar su nombre allí. Bueno, la parashá comienza, ¿cierto? Aquí hay varios temas. Comienza con el tema del Bikurim, ¿cierto?, las primicias. Después, en una segunda alía vienen los imperativos ceremoniales. En la tercera, las maldiciones. Hay una serie de maldiciones, 12 maldiciones. Esta parashá tiene pocos mandamientos, ¿eh?, en realidad, comparado con otras parashot. 6 mandamientos, con la parashá anterior que tenía, ¿cierto?, 74.
Y no obstante, como ya dije, tiene un tema muy, muy contundente que es el tema de las promesas, ¿cierto? De la bendición y de la maldición. Viene todo el listado de bendiciones y maldición y termina, ¿cierto?, con las provisiones del pacto. Básicamente lo que se está haciendo en esta para allá, ¿cierto? Se parte eh, por la preparación. Moshe está preparando al pueblo para un cambio inminente frente al Jordán, al Jordán. Es bueno recordar que el pueblo viene, ¿cierto?, de una costumbre de vagar, una costumbre nómade, y va a pasar a ser un pueblo ya sedentario. Y la verdad es que hay un cambio de vida, un cambio en el estilo de la vida. Y, y este cambio en el estilo de vida requiere, ¿cierto?, un nuevo inicio y requiere por parte del Eterno, ¿cierto?, que el pueblo se pueda conducir con leyes nuevas. Fundamentalmente lo que persigue el santo, el bendito, es crear de Israel una sociedad modelo. Y para eso necesita leyes especiales, leyes modelo, que son, ¿cierto?, las leyes contenidas en la Sagrada Torá. Entonces Moshe parte preparando al pueblo para este cambio, que es un cambio muy radical, muy brusco. Debemos recordar que apenas el pueblo cruce el Jordán, ¿cierto?, se activan todos los mandamientos. Todos los mandamientos entran en vigencia. Eh, ¿Por qué? Porque la mayor parte de los mandamientos siempre partieron con la cláusula eh, que decía: cuando Hashem tu Dios te introduzca en la tierra que Él juró dar a tus padres, harás esto, esto y esto. Entonces todos los mandamientos estaban sujetos a cuando el Eterno nos haga entrar en la tierra que Él juró. Bueno, ahora van a entrar. Esta pareja parte por la confirmación del pacto, ¿cierto? A través de los líderes, eh, los que van a estar, ¿cierto?, unos sobre el monte Ebal y otros sobre el monte Gerizim, y los levitas y los sacerdotes leerán todas las palabras de la ley para que el pueblo acepte nuevamente esta ley, ¿cierto? Y el pueblo va a decir amén a todo lo que las autoridades le vayan, ¿cierto?, recitando. Ahora, ¿por qué esto es importante? Nosotros debemos recordar que han pasado 40 años y es posible que este pacto, ¿cierto?, o algunos puntos de este pacto se hayan diluido con el paso de los años. Este discurso, ¿cierto?, es fundamental para el pueblo. Eh, Moshe llega a decirse todo, en este día has llegado a ser pueblo del Eterno. ¿Por qué dice en este día? Bueno, en los 40 años que pasaron, es que por eso mismo él está repitiendo la ley, está confirmando la ley. Aquí se confirma la ley, ¿cierto?, como la que se había dado allá en el monte Joreb, dice, y lo dice en esta misma, en esta para allá. Ahora, ¿por qué es importante que se haga esto? Porque cada generación es marcada de una forma distinta, diferente a la forma, ¿cierto?, en que la generación que le precedió fue marcada. Han pasado 40 años. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con esta generación, con esta nueva generación? La generación que salió de Egipto murió. Todos ellos murieron. Esa generación murió, esa generación quedó, ¿cierto?, en el desierto. Eh, entonces, Moisés se enfrenta a esta nueva generación y es probable que esta generación, ¿cierto?, una generación nueva, para ellos la ley no tenga el impacto que tuvo para la generación que le precedió. Esta generación nueva no vio las señales de Egipto, no vio el cruce del Mar Rojo, ¿cierto?, como lo vio la generación de sus padres. Y por eso, ¿cierto?, está Moisés preocupado de cómo va a quedar marcada esta generación. Los que de nosotros, ¿cierto?, llegamos al Señor
a través de Mashiach, llegamos al Eterno a través de Mashiach, nosotros fuimos marcados de una forma. ¿Y cómo van a ser o cómo están siendo marcados nuestros hijos? Para ellos la experiencia es distinta que la experiencia que tuvimos nosotros. Entonces de aquí la importancia de esta para allá está encadenada en realidad conceptualmente con la para allá re, mira. Y en líneas generales, ¿cierto? Esto no se trata de dónde te ponen o dónde te ubican, sino dónde tú fuiste a dar gracias a tus propias acciones. Estamos exactamente donde, donde nuestras acciones nos han conducido. Entonces, en ese sentido, para Moshe es vital que el pueblo pueda recordar, ¿cierto? Estas palabras y no solo recordarlas, sino implementarlas y ponerlas por obra, entrar en acción con estas palabras. Repito, esta generación es nueva y esta generación no tiene el impacto de los milagros, de las señales, de los prodigios y de las maravillas que hizo el Eterno. Entonces, de aquí la importancia a repetirle, ¿cierto?, las palabras de este pacto. Hay una llamada a hablar, ¿cierto?, con nuestros padres. Pregúntale a tu padre y él te lo dirá. Habla con los ancianos, ellos te lo declararán. Entonces hay un llamado a no separarnos generacionalmente. Nosotros, como creyentes, como judíos creyentes, estamos enfrentando un reto y un gran desafío en esta área, en esta área. Y esa es cómo, de qué forma están siendo impactados, ¿cierto?, nuestros hijos. De qué forma estamos haciendo una marca en ellos, que sea una marca, ¿cierto?, que perdure, que los acompañe toda la vida prácticamente. Dicho sea de paso, ¿cierto?, esto de hacer una marca, esa es la idea que denota la palabra Yoré, la palabra Torah. ¿De dónde viene la palabra Torah? ¿Cierto? Es hacer una marca, un surco, abrir un surco en la tierra para echar la semilla y qué tan fructífera va a ser esa semilla. Entonces, ahí está la importancia de esta para allá. Está, ¿cierto? Ya en el capítulo 28, el listado, el temido listado de maldiciones, el deseado listado de bendiciones, pero el temido listado de las maldiciones. Hay más maldiciones que bendiciones. Y la verdad es que, como yo lo he dicho en otras oportunidades, las maldiciones gozan de, de, de un nivel tan particular de rareza, por decirlo así, que no nos queda pensar sino que Dios es el único que puede haber escrito maldiciones así, o haber inventado maldiciones, maldiciones así. ¿Qué es importante destacar de esta para allá? Que las bendiciones van a ir de la mano de las maldiciones. Esto quedó aquí establecido. No hay, ¿cierto? No hay cabida en realidad para una mala interpretación como comúnmente se hace y pensar que ahora que estamos en Mashiach solo tenemos bendiciones y no hay maldiciones, porque la Escritura no nos enseña eso en realidad. No nos enseña eso. Yo quisiera pensar que es así, pero a la vista, ¿cierto?, de lo que es la experiencia, y dicen por ahí que la experiencia, ¿cierto?, es la madre de la ciencia, a juzgar por la experiencia, no siempre estamos en bendición, no siempre somos alcanzados por bendiciones, de repente somos alcanzados por situaciones que nos hacen pensar seriamente que quizás, ¿cierto?, eh, quizás el Eterno haya permitido que de alguna u otra forma alguna maldición nos haya alcanzado. Entonces aquí se encuentra ese listado, como digo yo, amado por unos, temido por otros, que es el listado de las bendiciones y las maldiciones. Para terminar después, ¿cierto?,
reafirmando de que somos pueblo del Señor, de que hay un pacto concertado, ¿cierto? Y que en virtud de ese pacto se tienen que cumplir todas las palabras de esta ley, todas las palabras de esta ley. Entonces, recordar de que si hay un pacto con el Señor, este tiene que ser, ¿cierto?, sobre, sí o sí, tiene que ser sobre la base de una especie de negociación. Y cuando yo digo una especie de negociación, estoy queriendo decir de que este pacto tiene enormes, enormes bendiciones, enormes, ¿cierto?, buenas retribuciones. Pero como todo pacto, también contiene castigos si no se cumplen los términos de este pacto. No hay un pacto en la Torá que solamente incluya bendiciones, que solamente premios, pero que no castigue lo incorrecto o que no castigue la falta. La verdad es que en la Torá no existe ese tipo de pacto. Si bien es cierto, en el Brit Hadashah, ¿cierto?, hay una renovación del pacto, el Brit Hadashah se limita, ¿cierto?, a decir que Yeshua, que su mérito nos alcance, Él nos libró, ¿cierto?, de la maldición de la ley, pero es de la ley del pecado, de la ley del pecado, que la hemos explicado, ¿cierto?, en otras oportunidades, en términos generales, como aquella ley que establece que el alma que pecare, esa morirá. Pero de las otras maldiciones, el Brit Hadashah no se pronuncia. Hay una norma rabínica que dice, ¿cierto?, que las cosas no cambian hasta que cambian. Parece una perogrullada, y a lo mejor lo es en cierto sentido, pero en realidad lo que significa, ¿cierto?, es que no habiendo alguna corrección en el Brit Hadashah, las cosas de la Tanaj, del Antiguo Testamento, se mantienen inalterables. Eso quiere decir que efectivamente esto de las bendiciones y de las maldiciones todavía están vigentes sobre nosotros como pueblo, como pueblo. Hashem se encarga muy bien para, para separar los asuntos que son personales de los asuntos que son de la nación o de su pueblo. No obstante, la Torah nos enseña, ¿cierto?, que, que así como el pacto tiene, ¿verdad?, mucha retribución, buena retribución, mucha recompensa, también tiene requerimientos. Esto no solamente son derechos, sino que también una buena cantidad, ¿cierto?, de deberes. Y en eso pone énfasis Moisés, preparando a esta nueva generación, a esta generación que va a experimentar un cambio radical en el estilo de vida. Debemos recordar que ellos vienen, ¿cierto?, de cientos de años de tener un estilo de vida, y lo que trae la Torá, como yo lo explicaba en el shiur de la semana pasada, lo que trae la Torá es una disciplina para nuestras vidas. No es otra cosa que una disciplina. La Torá es eso, una disciplina para nuestras vidas. Entonces, esta para allá en realidad viene a dar cierto aires nuevos a este pacto. También es una especie de renovación o de repetición del pacto que ayer había concertado en el monte Joreb. Cuando nosotros entramos, ¿cierto?, al Brit Hadashah, en aquella bendita noche de Pesaj, cuando nuestro Mashiach fue a ser entregado, ¿cierto?, fue entregado, él habla de una renovación del pacto. Hay una renovación, igual como en esta para allá, en el Brit Hadashah, hay una renovación del pacto, una renovación que estaba prometida ya, ¿cierto?, por boca del profeta Jeremías en el capítulo 31. Y más adelante, el libro de Hebreos nos habla de que la renovación de este pacto se hace sobre la base de mejores promesas. Bendito sea el Eterno. Hay una mejora, ¿cierto?, en el paquete, por decirlo así, en el paquete de promesas para nuestras vidas. Como el Eterno, ¿cierto?, ha
echado a andar toda esta iterá, este mejoramiento de un pacto solo para hacernos bien a nosotros, solo para hacernos bien a nosotros. De manera que esta parasha nos habla de eso, nos habla de una confirmación de un pacto, una renovación del pacto y de un mejoramiento del pacto. No han bajado los requerimientos, pero sí se han elevado, ¿cierto? Han aumentado las bendiciones en el contexto del Brihadashá. Hay una especie de llamado de parte de Moshe para que nos animemos, para que cumplamos los mandamientos, para que nos hagamos parte de este pacto, para que este pacto lo hagamos vivo en nuestras vidas. Y de ahí a que él insiste, ¿cierto? En este día, esta parte del discurso a mí me gusta mucho. En este día has llegado a ser pueblo del Eterno. La idea entonces es que como pueblo podamos mejorar y que esta semana podamos hacer un buen uso de toda la energía que tiene Kitabó. Kitabó, nos enseñan nuestros sabios, tiene la energía para, para embarcarnos, nos permite embarcarnos en esta repetición de la Torá, en esta confirmación del pacto y en este mejoramiento de este pacto. Que podamos usar en buenos términos esta energía y podamos llegar en buenos términos hasta el próximo Shabbat. Que el Eterno nos ayude y que Hashem nos bendiga. Un abrazo. Shavuot Tov.